segunda charla de formación ciudadana. Y ahora vamos a tener a la licenciada Violeta Van der Valk, su formación profesional es Ciencias Políticas. Tiene experiencia en temas de gestión pública, participación ciudadana, incidencia política y legislativa, fortalecimiento de la institucionalidad democrática. En la parte que ella ahora le corresponde, en este caso, presentar, ella lo va a hacer más interactivo, más dinámico, ¿ya? Entonces yo creo que conforme ella vaya yendo, ya va a realizar incluso preguntas hasta nosotros que vamos a estar de oyente. Así que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor, a la licenciada Violeta. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Qué gusto estar aquí. Yo, como ustedes, soy parte de las organizaciones de sociedad civil boliviana que hemos estado muy activos en estos últimos años, en esta última década y media, que nos ha tocado formar parte de una resistencia de quienes le apostamos a la democracia, a la institucionalidad democrática, al respeto de los derechos, especialmente de los derechos políticos. Y aquí yo concuerdo mucho con el señor, hay cosas complejas y otras cosas que acomplejan, y por mucho tiempo hemos estado autocensurados en defender cosas que son importantes para nosotros defender. Una de esas son los derechos políticos, a organizarnos y defender nuestra forma de pensar, nuestros valores políticos, el ejercicio de la política como una actividad sana, además que puede generar cambios trascendentales en la sociedad. De eso se trata. Entonces, como parte de esa especie de resistencia que somos las organizaciones de sociedad civil, nosotros como Fundación Jubileo y otras organizaciones que hemos venido trabajando, hemos hecho análisis largos, autocríticos de cómo hemos llegado a esta situación. Y la primera parte de esta exposición es justamente cómo estamos, ¿no? Todos lo sabemos, pero creo que el sentido de estas charlas para el CONADE y las personas que forman parte, los ciudadanos que forman parte del CONADE, es justamente tener elementos argumentativos, digamos, con algún respaldo en datos que nos permita hacer la lucha, mejorar la lucha, ¿no es cierto? Si estoy equivocada, me avisan, ¿ya? A ver, el estado de la institucionalidad democrática. Para partir en esta exposición, quisiera que repasemos qué entendemos por la institucionalidad democrática, ¿no? Mucho hemos hablado de la crisis de institucionalidad. En todos los medios de comunicación, todos los días se escucha esta crisis de institucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? La institucionalidad democrática es un conjunto de capacidades y legitimidades para asegurar el correcto funcionamiento de la democracia en un contexto específico. ¿Y por qué en un contexto específico? Porque dependiendo de la temporalidad, del momento histórico en el que estemos, se hacen reformas que modifican esta forma de vivir en democracia, ¿no? Modifican las reglas en las que se vive en democracia. Entonces, ¿qué está en crisis? Es este conjunto de capacidades y legitimidades. Eso se expresa en las instituciones que son las que nosotros normalmente conocemos o entendemos como instituciones, que pueden ser entidades del Estado como la Gobernación o el Ejecutivo Nacional o la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero también son principios, son valores que construyen las reglas de convivencia en democracia, ¿no? No son solamente estas entidades formales que ejercen el poder a través del cumplimiento de las leyes, ojalá, sino también estos elementos que deberían hacer a la convivencia de las bolivianas y los bolivianos que hemos optado por la democracia como forma de organizarnos y de vivir. Entonces, la institucionalidad democrática, y tengo que ser fiel aquí a los derechos de autor, la
gran parte de la información que estoy tomando es un estudio que se ha hecho para Fundación Jubileo y el autor, luego lo van a ver en los pies de página, es Julio Ascarruns, que ha hecho un excelente trabajo haciendo un diagnóstico de la institucionalidad democrática boliviana. Y tiene dos dimensiones en las que este estudio avanza, que son los principios, que es estos valores, estos principios que ordenan nuestra convivencia de manera formal y también debería ser de manera informal. Y la otra dimensión son las instituciones y los procesos de la democracia, que ya son esos elementos formales de los que les estaba hablando. Entonces, en este repaso sobre el estado de la institucionalidad democrática, vamos a tomar primero la parte de los principios. Estamos hablando de libertades y derechos, todos los datos están previstos o revisados hasta el 2023. La libertad de asociación, que es una de las libertades fundamentales que tenemos las personas, los ciudadanos que en el mundo vivimos en democracia. La libertad de asociación, el 2023 estuvo en el penúltimo lugar de la región, solo antes de Venezuela, ¿no? Pero Venezuela conocemos cuál es la situación de ese país, que no puede llamarse democrático por ningún lado, y que por supuesto está tremendamente comprometida cualquier tipo de libertad, especialmente esta de asociación. La libertad de expresión y alternativas de información, ha habido una disminución progresiva con descenso acelerado el 2019, este es un elemento que todos conocemos, por qué ha habido este descenso brusco en 2019 y una recuperación rápida hacia 2023, pero aún así somos el penúltimo solo antes de Venezuela. La igualdad ante la ley y libertades civiles entre 2019 y 2020 se baja a niveles que teníamos en 1985, con una recuperación, y se tiene que tomar en cuenta que desde 1985 o desde el 82 hasta la reforma del 94, por ejemplo, han habido grandes avances y modificaciones en estas reglas de convivencia en democracia, ¿no? Pero entre el 2019 y el 2020 bajamos a niveles de 1985, el 2021 tenemos una recuperación, pero eso no quiere decir que se amplíen las libertades o la garantía de las libertades, sino que volvemos a estabilizarnos donde estábamos antes de 2019 y 2020, y entre 2022 y 2023 nuevamente hay un descenso. Y hoy estamos solo por encima de Paraguay y Venezuela. Habrá que hacer un acercamiento a lo que está sucediendo en Paraguay, no estoy demasiado familiarizada con esa realidad, pero sí conocemos la venezolana, ¿no? Estos principios son el fundamento del diseño de nuestro Estado, ¿no es cierto? Estado institucional y el Estado también entendido como el conjunto de ciudadanos que lo conformamos. Y hablamos de la separación de poderes como un elemento central y que tiene que ver con la parte de la estructura, de los mecanismos de funcionamiento de la democracia, pero también como una esencia misma de los principios democráticos. ¿Y por qué es tan central la separación de poderes? El poder es uno solo y reside en el pueblo. Ese es el eslogan que siempre repetimos sobre democracia, ¿no es cierto? Y aunque esto es así, la separación de principios, la separación de poderes, que es un principio republicano, o sea, de toda esta teoría que ha desarrollado la república y que ha dado la razón de ser y las características a una república, un Estado republicano, es el elemento central porque lo que hace es limitar el poder para evitar su concentración y el autoritarismo. Entonces, es realmente uno de los elementos esenciales para la democracia, porque lo que está buscando hacer es limitar el ejercicio abusivo del poder, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo
por el cual esto funciona y se hace efectivo es el control mutuo. Entonces, si todos los órganos del Estado, los que están llamados a ejercer el poder de manera formal o informal, tienen el mismo tamaño o dimensiones similares que les permitan realmente ser contrapesos, ese modelo, ese diseño va a funcionar. Si hay uno demasiado agrandado, por supuesto, eso no va a funcionar. Perdón, adelante. Dijiste que podíamos... Sí, claro. Ya, es primera vez que leo valores negativos como indicador sobre la institucional, me parece muy interesante. Me gustaría preguntarte el detalle de qué variables o qué conceptos toman para medirlo. Ya, no tengo todas las variables porque es un estudio aparte. Cada uno de los elementos que se ha tomado para la medición de estos indicadores tiene un desarrollo completo, que no los he traído aquí, pero si quieren lo podemos preparar y hacer un desarrollo indicador por indicador, ¿no? Pero a ver, es la rendición de cuentas horizontal, y esta rendición de cuentas horizontal tiene que ver justamente con el control mutuo. Horizontal es porque se supone que todos estos órganos del Estado tienen un mismo valor, y deberían tener igualdad de posibilidades de limitar el poder del siguiente. Ese es el diseño de un Estado que funciona de manera democrática y que impide la concentración de poder en una sola persona o en un solo órgano del Estado o poder del Estado. Entonces, ahí el valor negativo, es Venezuela, este valor negativo, y este de aquí es Bolivia. Y se hace referencia justamente a la rendición de cuentas horizontal o a esta capacidad que tiene un órgano del Estado, o 3 de los 4 que nosotros tenemos, de contener el ejercicio abusivo de poder de otro órgano del Estado. Y esto tiene que ver con una lectura grande que se hace en este estudio, que voy a pedir a Fundación Jubileo que se los pueda facilitar, porque es realmente muy interesante. Hace referencia también al hiperpresidencialismo, ¿no? Y cómo es que esta figura que hace que se concentre el poder en el órgano ejecutivo nacional es lo que nos permite obtener estos valores negativos. ¿Por qué? Porque las decisiones no pasan, y esto lo estamos viviendo nosotros día a día, ¿no es cierto? No pasa por el órgano electoral. ¿Quién toma las decisiones en el órgano electoral? Y esa es una lectura muy crítica, pero que tiene fundamentos metodológicos, técnicos, que han permitido observar cómo es que se toman las decisiones realmente en un estado como el boliviano o el venezolano, ¿no? ¿Quién toma las decisiones en el órgano electoral? El Tribunal Supremo Electoral, se supone, ¿no? ¿Nosotros podemos dar fe de eso? No. ¿No es cierto? Entonces, o en el órgano judicial. Eso tiene que ver con un diseño institucional que nosotros hemos avalado en nuestra Constitución Política del Estado. ¿Cuánto de la Constitución Política del Estado se cumple? Para hacer un ejemplo clarísimo, y que estamos sufriendo, padeciendo día a día por la humareda, los incendios y demás, ¿quién debería tomar la decisión o controlar que se haga o no se hagan esos incendios que dicen que son chaqueo en áreas protegidas, por ejemplo? ¿Qué capacidad tienen las entidades territoriales autónomas de hacer cumplir esa ley? ¿Qué capacidad tienen el propio Ministerio de Medio Ambiente de hacer cumplir esa ley? Cero. Cero. Nos lo demuestran todos los días. Perdón, Anita.
Exacto, esa es parte del diseño institucional, ¿no es cierto? Entonces, ese diseño institucional lo que nos manda son números rojos, negativos, porque no funciona, porque está concentrada toda esta toma de decisiones, esta capacidad o incapacidad, pero finalmente la decisión final está concentrada en un órgano ejecutivo, y eso es lo que conocemos como hiperpresidencialismo, ¿no? ¿Qué funciona? Por ejemplo, una petición de informe oral, una petición de informe escrito, ¿qué impacto tiene ha tenido sobre el cuidado del medio ambiente? Es que cada uno tiene su competencia. ¿Ya? Competencia, por ejemplo, estatal, departamental y del municipio. Cada uno tiene sus leyes y su normativa y son autónomos. Los municipios son autónomos. Ya. El aparato estatal abarca algunas competencias más y otras no puede abarcar. Ya, un momento me voy a detener aquí. En este diseño de autonomías, los municipios son entidades autónomas, las gobernaciones son entidades autónomas. ¿Pueden hacer ellos cumplir su normativa? En alguna de sus normativas dice que se puede quemar 4 millones de hectáreas, ¿son las que están quemadas? No. ¿Alguno tiene capacidad, fuerza para contener esas quemas? O sea, para hacer cumplir su norma, no. Y eso en el diseño autonómico. Y cuando esas competencias son rebasadas y ya se convierte en una afectación de derechos de mayor nivel, como el que estamos hablando, porque el otro día decíamos con un grupo de personas de Santa Cruz que hacían un análisis, ¿qué hacemos para que esto deje de suceder? ¿No? Una marcha, una protesta. ¿Qué impacto va a tener eso? Eso también es una reflexión para nosotros. ¿Qué capacidad tenemos los ciudadanos, las ciudadanas de cambiar esta realidad? Ninguna ahorita, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a presentar una acción popular. ¿Eso qué hace? Vincula al ciudadano con el órgano judicial para que a través de la justicia se ordene que se detengan estas quemas. ¿Por qué? Porque afectan el derecho a la vida, al medio ambiente, a la salud, a los derechos de la madre tierra y tanta cosa. Inclusive al modelo de desarrollo productivo cruceño. Al modelo de desarrollo, aunque ahí hay bastante debate, pero ¿eso va a funcionar si yo, ciudadana de a pie, o incluso junto con el respaldo del CONADE, presento una acción popular? ¿Qué creen que va a suceder? Escúcheme, hay leyes que no se cumplen. Por más que le pongan la multa, no se cumple. En el caso de la contaminación del río Pilcomayo, ¿Ya? De allá de ese lado de Villamonte, las mineras contaminan y el 3% pagan al gobierno. Entonces ellos prefieren pagar la multa Así que el es. 3% y contaminan las aguas, los ríos, los lugares, el agua. Perfecto, usted me está dando... Es del medio ambiente, dice protección al medio ambiente. No existe porque ellos lo pisotean. Así es, y usted me está dando los ejemplos perfectos para decir cómo es que este diseño institucional, son las instituciones, estas que les digo, las instituciones, entidades autónomas, pero también son las leyes, no se cumplen, no tenemos capacidad de hacerlas cumplir. Y ese es un elemento de quiebre para decir que nuestra institucionalidad está en crisis. Perdón, señora. ¿No cree, por ejemplo, usted que el problema es la falta de un poder efectivo del órgano judicial, básicamente? Porque el órgano judicial es el basamiento jurídico donde se asienta el Estado, y es lo que no está funcionando. Porque en realidad el órgano judicial es el verdadero contrapoder que le pone límites al gobernante, pero en este caso, es decir, no lo hace porque no hay un respeto a la independencia. Si bien la propia Constitución Política del Estado y todas las normas establecen la independencia y que solamente tienen que coordinación entre órganos, no es subordinación, lo que quiere decir que la alta politización que hay en Bolivia, porque también los ciudadanos somos parte de eso, ¿no?
somos parte. Sí. En realidad, por ejemplo, un parlamentario que tendría que estar fiscalizando, no lo va a fiscalizar a su jefe, ¿no? ¿Por qué? Porque los parlamentarios... ¿Quién es el jefe de los parlamentarios? O sea, el del partido gobierno. No. O sea, porque son electos por un partido. ¿Quién es el jefe de los parlamentarios? El presidente. No. Pero es que es así ahorita. No, pero en el deber ser de las cosas, o sea, si estuviéramos en un estado que realmente fuera, o sea, en la teoría del asunto. Porque ellos Exacto. un mandato delegado del ciudadano. Así es. Pero entonces, por eso, esa alta politización y la dependencia, porque en realidad los parlamentarios en la práctica podemos hablar literalmente lo que dicen, pero en la práctica el tema está en que ese parlamentario obedece, ¿no es cierto?, al presidente, en este caso, ¿no? Es más, yo puedo identificar también otro de los grandes problemas es el hecho del apropiamiento institucional que hacen las fuerzas políticas al llegar al gobierno. Por ejemplo, no les basta a ellos con cambiar a su inmediato, que me parece natural, lógico además, de que cuando asume una autoridad, nombre a sus más cercanos, colaboradores, ¿no? Pero ellos entran y hacen tabla rasa, modifican absolutamente todo. O sea, la falta de institucionalidad va más bien por ahí, por el apropiamiento, porque hay una especie de patrimonialismo institucional o feudalismo institucional, Ya. ¿no?, que no permite justamente el ejercicio, porque en realidad esa es una forma de un poder que tiene el Estado blando con relación al cumplimiento de las normas, porque el otro que es el duro es la fuerza. Así es. Que aquí se aplican los dos, uno torcido, ¿no?, y el otro un ejercicio más violento. Que también es torcido. Pero me parece interesante que hemos llegado a un punto así, muy rápido, en el que identificamos al ciudadano en un rol protagónico muy importante, y es: nosotros somos los que les hemos delegado el poder a esos parlamentarios. Y como parte de esa institucionalidad democrática, que aquí la estamos reconociendo, nosotros tenemos un rol en esta institucionalidad democrática, estamos en crisis también como ciudadanía, ¿no? Nosotros tenemos capacidad de hacerle cumplir nuestras demandas y nuestra posición al que hemos votado para que nos represente. ¿Tenemos interés de hacerlo? ¿Tenemos en nuestro haber algún intento de haberlo hecho? Un ratito, el señor de atrás, luego usted y luego usted, pero trataremos de ir al punto para poder avanzar, porque de estos hay varios. Bien, la realidad que el debate se va a abrir porque es muy lindo el tema que se está tocando, ¿no? Yo primero agradecer al nuevo partido político que está aquí presente, Nueva Generación Patriótica, algunos representantes jefes como MNR también. Es importante que esto se profundice en la democracia. Su charla de usted es muy interesante y muy amena por la situación que estamos pasando en el mundo. Es claro y conciso en este tema. ¿Se acuerdan del picnic? Nosotros marchamos en esa marcha, los pueblos indígenas, los 36 pueblos indígenas marchamos. ¿A qué pueblo pertenece, perdón? Yo pertenezco al pueblo Chiquitala. Entonces, en esa dirección, nosotros en ese momento, ¿qué fue la victoria que nos dio estando contra el medio ambiente? Justamente este tema que estamos hablando casualmente, ¿no? Estaba el tema de la justicia, la policía, etcétera, etcétera, en contra del mismo gobierno en ese momento de Evo Morales, ¿no? Contra viento y marea. Pero cuando hablamos que es el pueblo que tiene el poder, es la plebe, nosotros, ¿no? Porque hay diputados, como lo decía la doctora, ¿no?, que realmente pertenecen y se hacen la venia a un partido político. Pero hay diputados, como lo conocemos ahorita, que se han desmarcado y han hecho su bloque, ¿no?, y se han juntado para hacer, esa es la casta política tradicional, vieja, etcétera, etcétera. Pero nosotros doblamos la mano, ¿sabe cómo? Uniéndonos y diciéndolo y marchando. No ha habido una marcha que no ha servido para nada. Han habido varias marchas y todas las marchas han sido exitosas, ¿no? Desde que tengamos
nuestros derechos, usos y costumbres, nuestras tierras, etcétera, etcétera. Entonces, este mismo tema del TICNI, por eso yo lo coincido, ¿no? Que si nosotros nos unimos, nosotros en este momento, en este país que también estamos en esa necesidad de unificarnos para hacer una victoria, porque somos nosotros ese 80%, como alguien lo decía hace rato atrás, somos los que necesitamos y tenemos el poder en las manos, ¿no? Simplemente eso para aterrizar en esa dirección que nosotros dimos ese gran ejemplo, esa gran muestra. Y hubo muertos, hubo sacrificios, hubo piel reventada, hubo lluvia, sol, etcétera, etcétera. Pero lo logramos. Ese es el mensaje que doy, ¿no? Gracias. Por acá. Ha mencionado, hablando de la institucionalidad democrática, pero todos sabemos que la institucionalidad democrática está podrida, está mal, está enferma en Bolivia. Lo último que acaba de decir usted, los jefes de los diputados, ¿quiénes son? Nosotros. Esa es teoría. Esa es teoría. Nosotros ni para elegir gobernante estamos, porque lo que elegimos es tergiversado a través del sistema de conteo electrónico de los votos. Entonces es teoría. Ahora me gustaría, más allá de ver las teorías de las institucionalidades, más allá de ver las causas de los problemas, que ya lo sabemos problemas en el sistema judicial, quienes deberían ser los encargados de administrar la justicia, hacer cumplir la ley. No funciona la policía ni casi todas están mal. Ahora, me gustaría que aquí, y la pregunta que yo me hago, lo que usted dice, ¿no? Si yo soy el poderoso como ciudadano, ¿pero qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo hacerme escuchar? ¿Cómo puedo expresar eso, lo que dice yo soy ciudadano y en democracia puedo? No, ¿cómo? Yo creo que deberíamos hoy, aquí, no sé, preguntarnos y dar una respuesta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que mañana ya no estemos acostumbrados? Y lo peor, lo más triste, nos hemos acostumbrado. Ya es normal. Vemos que el juez que metió a un inocente y liberó a un pedófilo, a un asesino, lo vemos como algo normal. Ya lo hemos normalizado, todas esas barbaridades que ha empeorado este gobierno. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Me gustaría que nos concentremos en qué podemos hacer, cómo nos podemos organizar para hacer sentir eso, lo que usted dice, que el ciudadano, nosotros tenemos el mando y el poder. Gracias. Había una participación ahí. Y perdón, usted, y con eso terminamos, y aceleramos un poquitito para poder avanzar. Me hago pie en lo último que dice el compatriota. Este temita estamos centralmente viendo cómo hay una ruptura entre lo que debiera ser y lo que es, ¿no? El sentido del mandatario es aquella persona que recibe un mandato. ¿Y quiénes son los mandantes? Somos los electores, ¿no? Sin embargo, como bien decía el compatriota, estamos acostumbrados a normalizar lo que no es normal, lo que es atrofia, ¿no? Por ejemplo, voy a tocar un tema muy delicado, no quiero abundar, pero voy a ir al grano. Se habla mucho del modelo cruceño de desarrollo. ¿Saben ustedes que en la época del TICNIS, en 2011, en Santa Cruz se quemaban 2 TICNIS al año? En 2009, en 2010, en 2011, en 2012. Y no eran los colonizadores mal llamados interculturales, sino los ganaderos, los olleros. Se normaliza lo que está mal, lo que está de cabeza. El llamado modelo cruceño de desarrollo no es ni más ni menos que un modelo típicamente capitalista, base, principio, extractivismo, no es otra cosa, ¿no? Y ahí hay sectores que han sido beneficiados por el gobierno. Hay un paquete de 11 leyes incendiarias, 9 y 2 decretos. Son leyes incendiarias que después del 11, después del TICNIS, pese a la mesa 18, quienes estuvimos encontrados sabemos de qué estamos hablando, pese a la mesa 18, el gobierno sacó 11 normativas que permiten los incendios. Y estos incendios han beneficiado a ganaderos, a soñeros y a los mal llamados interculturales. Es su avasallamiento de tierras, es su copamiento geográfico. Entonces, sí, lo disruptivo acá debiera ser poner las cosas en su lugar, en su justa medida y, bueno, en lo concreto, pues, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde radica el pueblo? Digo el poder, en el pueblo, sí, pero esto está
tamizado, está cortado por una deficiente institucionalidad democrática, por una deformada institucionalidad. Está intermediado por el diseño de la democracia representativa, ¿no es cierto? Y eso es importante tener en cuenta porque nosotros tenemos un diseño de Estado de democracia representativa con agregaciones, ¿no?, que se han dado en la Constitución del 2009, justamente, democracia participativa también y directa. Y esos son mecanismos que tenemos que tener muy en cuenta al momento de hacer incidencia, de modificar nuestra realidad, porque tenemos el poder y algunos instrumentos, al menos previstos en la Constitución. Ya después cómo los operativizamos y los utilizamos y los hacemos efectivos para cambiar, para modificar nuestra realidad, ese es otro cuento, que tenemos que trabajar y tenemos que seguir desarrollando, pero que ciertamente existe como amparo constitucional. Perdón, la señora y luego, el señor atrás, usted, y después seguimos, por favor. Sí, gracias. Para la siguiente ronda, por favorcito, hay mucho que hablar todavía. Bueno, felicitar a Jubileo Conade por esta apertura de este tipo de charlas, de conferencias. Sí, es interesante profundizar un poco más esta realidad, porque aquí se ve que cada uno jala la cuerda que le conviene, ¿sí? En el tema político en la charla anterior se hablaba había una participación que indicaba el tema ideológico del socialismo, y eso ha llevado a generar políticas tendientes a ese socialismo, a esa ideología. ¿Qué pasa con la oposición? La oposición, y también quiero tomar las palabras del análisis cruceño capitalista, la oposición persigue sus intereses. No hay una ideología realmente de oposición hacia la izquierda, donde cada uno, ¿no?, jala de acuerdo a lo que le conviene. Y ahí está el tema de los chaqueos. A los ganaderos les interesa, siempre ha habido, ¿sí? Y se hace el tema del chaqueo por un tema sanitario para los animales, un control de plagas para el ganado, ¿no? En el tema de la soya, de la parte agrícola, reducir costos en la limpieza del terreno, preferible meterle fuego a estar invirtiendo en otro tipo de instancias. Entonces, aquí se trata de buscar, las leyes están dadas ahí, pero mal se las manejan, mal se las direccionan, o en muchas de otras instancias, si bien está la ley, no hay la parte económica, la parte estructural que vaya a apoyar. En el caso, por ejemplo, de los incendios, ¿sí?, están dados de que se deben tener equipos de control, que la parte autonómica, que la parte de los municipios que deben tener, pero ¿qué economía o qué presupuesto direccionan o hay dentro de los municipios para control de incendios? ¿Sí? Entonces, hay una serie de situaciones, y lo que creo que aquí está fallando es el tema ideológico, de que no hay esa parte ideológica y todos estamos en función al capitalismo, a mi interés. Gracias. Buenos días, muy agradecida por estar aquí. Felicidades a Conade y a la institución que lo preside. Voy a ir a la institucionalidad, a los derechos de los ciudadanos, cómo hacer cumplir las normativas de la institucionalidad. Hay una ley del 2013, en febrero del 2013, se aprobó la ley del control social. El control social, a través de las acciones populares y a través de todo lo que es el organismo territorial, que somos las juntas vecinales, somos todo lo que es representatividad, que el gobierno lo utiliza a su favor, y tanto las instituciones municipales y departamentales lo utilizan
Ahora con el prebendalismo utilizan a sus controles, eligen a sus controles sociales para que no haya esa fiscalización que debe haber. Pero los controles sociales es una ley que se debe empoderar, no para las instituciones, es una ley muy beneficiosa, aunque no tiene su reglamentación, porque ahora toda institucionalidad, hasta el Palacio de Justicia, a través de los abogados, jueces, tiene su propio control social para que nadie lo fiscalice, así como decía el señor, ¿qué hacemos para sacar cuando hay una injusticia, cuando se ha metido un hombre preso injustamente y se ha liberado al proceder? ¿Qué hacer? Ahí está el control social. ¿Cómo haremos para controlar los incendios? El control social, el único empoderado a través de su personería jurídica para hacer una acción popular. ¿Cómo controlar ahora la rendición de cuentas? ¿Cómo hacer el control para la elección y que no haya un fraude? Control social. De acuerdo a la ley, respaldado en la Constitución Política del Estado, el control social. Solamente que debemos conocerlo, estudiarlo y empoderarnos la sociedad civil, que somos los encargados. Todos somos control social, pero eso deberíamos aplicar para poder tener éxito en una buena fiscalización. Gracias, hemos avanzado un montón, un brinco. Perdón, les voy a dar la palabra en la siguiente ronda, por favor, tenemos que avanzar un poquitito. El control social es uno de los mecanismos que existe. Esa ley reconoce una parte de los derechos que tenemos las bolivianas para participar de lo público. Sin embargo, tiene sus limitaciones y hay otros espacios que no están previstos en esa ley necesariamente, pero sí estamos amparados por la Constitución para hacer ese trabajo, ¿no es cierto? Todo lo que hemos conversado aquí lo que nos muestra es que claramente estos números rojos negativos son reales, ¿no? Nuestra institucionalidad no tiene este efecto de pesos y contrapesos o esta esencia de pesos y contrapesos en la que podamos ver reflejada una limitación al ejercicio abusivo del poder. No tiene, no funciona, ese diseño no funciona. En este repaso por el estado de la institucionalidad democrática, en el principio de representación, que es medido limitadamente también podemos decir, pero estamos hablando de la institucionalidad, el indicador utilizado es qué tan libres y justas son las elecciones, ¿ya? Y en esta medición estamos solamente esta es nuestra barra, solo antes de Venezuela y Paraguay, ¿no? Esa es Bolivia en términos de elecciones libres y justas. Las elecciones de representantes, porque tenemos esta parte de nuestra democracia representativa, es el mecanismo o es uno de los mecanismos más competentes para acercarse al autogobierno. ¿Por qué? Porque se supone que estamos eligiendo no solamente al presidente y vicepresidente, sino a nuestros representantes más cercanos a través de las diputaciones uninominales y plurinominales y los senadores, ¿no es cierto? Representación territorial, pero además lo más cercano a la esencia de una región o de una sociedad, el diputado uninominal, por ejemplo. En este mismo repaso, ¿cómo se involucra la sociedad en los procesos políticos? En la rendición de cuentas vertical, que es la participación a través de nuestras instituciones formales por las que la sociedad controla este poder político, que es lo que estaba diciendo la señora, ¿no? Y esta forma de hacer esta rendición de cuentas vertical, y quiero que tal vez el término es un poco confuso, pero así es como está catalogado, nos abstraigamos un poquitito y en esta rendición de cuentas no solamente pensemos en los eventos de rendición de cuentas a los que nos tienen acostumbrados, sino a qué tanto somos capaces nosotros de exigir, lo que estábamos diciendo, el cumplimiento de las cosas que nos han prometido y por las que hemos votado, por ejemplo. ¿Quién de aquí hace control o seguimiento al cumplimiento de la oferta electoral? ¿Qué tanto nos han cumplido?
qué les han prometido para ser electos, qué nos han prometido para ser electos y qué nos han cumplido. ¿Hemos desarrollado algún mecanismo para hacer el seguimiento de eso, por ejemplo? No, yo no conozco ninguno que haga específicamente ese seguimiento. Y para eso estamos las organizaciones de la sociedad civil. Véase que aquí estamos haciendo una diferencia entre lo que es el ciudadano, que puede ser esta persona individual, entendida en sus intereses individuales, que es totalmente válido, porque somos ciudadanos, individuos, con derechos propios, a querer, a tener intereses propios también. Y tenemos una parte colectiva, y para eso somos organizaciones de sociedad civil, que deberíamos estar interesadas en el cuidado, la defensa de lo público. En lo público no vamos a hablar de los parques ni las plazas, sino de nuestros derechos como comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué tanto hemos desarrollado esta nuestra capacidad para hacer control al poder político? Tenemos el mecanismo de las elecciones. ¿Y por qué ese es un mecanismo de control al poder público? Porque tenemos, en teoría, como dicen, la capacidad de limitar la hegemonía de un partido político votando por otro partido político, ¿no es cierto? En el momento de las elecciones. Esos son momentos, claro, que no se dan de manera constante, no son continuos, porque hay un calendario que marca la periodicidad de las elecciones, ¿no es cierto? Y los partidos políticos, ¿por qué? Porque se supone que los partidos políticos, y aquí hay una gran crítica sobre la situación de los partidos, o existencia siquiera de los partidos políticos, se supone que esos son los canalizadores de las demandas de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué tan efectivos son nuestros partidos políticos y qué tanta relación tenemos los ciudadanos con los partidos políticos que se supone que son estos canalizadores? En Bolivia existen las organizaciones políticas en general, vamos a hablar de ellas mejor porque hay muchas organizaciones solo locales o regionales. ¿Qué tanta relación tenemos con esos partidos? ¿Le llevamos nuestra inquietud? ¿Les pedimos rendición de cuentas a esos partidos políticos por los que hemos votado? No voy a decir nombres, ¿ya? Pero vamos a decir el partido X y el partido Y. ¿Quién ha ido a la oficina del partido a decirle, oye, ustedes nos han prometido que iban a hacer fiscalización en el tema de las quemas? ¿Cuántos han ido y les han dicho qué han hecho? ¿Dónde está su petición de informe escrito? ¿Dónde está su petición de informe oral? ¿Dónde está su visita al territorio? ¿No? Y no solamente estamos hablando de controlar al Ejecutivo Nacional, ¿no? Y sus diferentes estamentos u oficinas descentralizadas, desconcentradas, sino también de nuestra gobernación, de nuestro municipio y demás. Entonces, a eso se refiere esta rendición de cuentas vertical. Tenemos este elemento que ya hemos hablado, la participación electoral. Bolivia es uno de los países con mayor porcentaje de participación de población en edad de votar que participa, o sea que está, y además que está legalmente habilitada para votar, o sea, está inscrita en el padrón, que va y vota realmente. Sí hay un elemento de que el voto es libre pero obligatorio, porque tenemos condicionantes, si no votas algo pasa, hay una consecuencia. Sin embargo, aún así, y a pesar de que eso se va diluyendo también por el desarrollo tecnológico, antes te obligaban a ir a votar porque si no, no tienes el papelito y no puedes hacer transferencias bancarias. Pero ahora lo puedes hacer por el internet, o sea que eso ya cada vez se va disolviendo, ¿no? Pero aún así, los bolivianos tenemos este espíritu de participación electoral que va entre el 87 y el 89%, nuestro punto más alto, incluso en condiciones críticas como ha sido la pandemia, ¿no? Y otras formas en las que la sociedad afecta el ejercicio del poder, y eso es como quisiera que entendamos todos esta participación de la ciudadanía, la participación ciudadana, cómo y con qué mecanismos, instrumentos podemos afectar el ejercicio del poder. Lo limitamos a través de nuestros actores como sociedad y logramos incidir en la toma en la toma de decisiones
usando las instituciones formales que nos brinda el Estado a través del diseño normativo, que es la Constitución, y luego las leyes y los reglamentos, y además la sociedad civil la sociedad civil organizada, que utiliza mecanismos de consulta que son efectivas en lograr hacer responsable al gobierno por sus acciones. Esos mecanismos pueden ser múltiples. Les estaba dando, por ejemplo, estas ideas de la petición de informe oral, que si bien no la escribimos nosotros, pero podemos solicitarla a nuestros representantes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Existen, me voy a eso, la importancia de saber que existen mecanismos formales, y no solamente los informales, que de eso somos expertos los bolivianos, y especialmente organizaciones como el CONADE, que tiene fuerza, capacidad de convocatoria, capacidad de movilización, y como el compañero decía ahí atrás, incluso la organización de los pueblos indígenas, por ejemplo, que tienen capacidad de incidencia porque tienen esto, tienen el poder de limitar e incidir, afectar en el uso del poder, en el ejercicio de ese poder y de la toma de decisiones. Y aquí medimos este otro indicador, este otro principio, la participación, y el indicador es la rendición de cuentas participativas. Y aquí podemos ver, de nuevo, Venezuela es el negativo en ambos casos, en la vertical y en la diagonal. La diagonal es esta participación a través de las organizaciones de sociedad civil y cómo afectamos el ejercicio del poder. Y en ambos casos, y la vertical es esta de las elecciones y los partidos políticos, en ambos casos Venezuela tiene un número negativo y Bolivia está justo detrás, justamente porque estamos en una crisis de institucionalidad democrática y esos contrapesos al ejercicio autoritario del poder no están rindiendo los efectos que nosotros quisiéramos. En la justicia, bueno, esto tiene ya muy larga data. Nosotros sabemos que vivimos en una constante crisis en el sistema judicial, en la administración de justicia, pero bueno, la justicia es fundamental para el Estado de Derecho. Este Estado de Derecho se representa como en la relación de la justicia, o sea, de nuestro sistema de justicia, de administración de justicia, con el poder político. Ese es el Estado de Derecho. Y luego tenemos el otro elemento para medir, el indicador para medir el estado de la justicia, que es el acceso a la justicia, que ahí sí ya es la relación de esta institución que está encargada de administrar la justicia con el ciudadano. Entonces tenemos estos dos indicadores, estos dos ámbitos en los que se puede medir la justicia. El Estado de Derecho, otra vez, es la relación de la justicia con el poder político, qué tanto afecta un órgano ejecutivo en las resoluciones que emanan del órgano judicial, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos clarísima la respuesta, ¿no? ¿Qué tanto afecta ese órgano ejecutivo sobre el órgano judicial? Ese es el Estado de Derecho. O también el judicial sobre el electoral, por ejemplo. O el judicial sobre el legislativo, y lo hemos visto en la última temporada durísimamente, cómo, y era algo que a nosotros nos tenía sorprendidos realmente, cómo es posible que un juzgado, que una instancia judicial pudiera detener el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional solo porque ha tomado la decisión un juez. Ha detenido el trabajo de un órgano del Estado y lo tenía además perdido, extraviado, porque no sabían cómo reaccionar, cómo salir de esta limitación al ejercicio de mi competencia, de mi atribución, de lo que me manda la Constitución Política del Estado. Y no lo ha hecho una vez. Hemos retrasado las elecciones judiciales por más de un año solamente por este extravío de lo que es posible y lo que no es posible, de lo que es correcto y de lo que no es correcto, de lo que está inscrito en nuestro diseño normativo, porque aquí también hay que tener en cuenta una cosa. Las leyes, el papel,
está escrito taxativamente, ¿no es cierto? O sea, el único que puede interpretar eso es el Tribunal Constitucional, pero no debería tener un margen de interpretación tan grande. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la esencia de la ley o el espíritu de la norma, ¿no? Que te dice hacia dónde está yendo esa redacción normativa. Te marca los límites de interpretación. Entonces, eso, por ejemplo, que parece una cosa muy abstracta, debería ser uno de los elementos que nosotros utilizamos para argumentar nuestras oposiciones a estas cosas que se están dando, como por ejemplo la manipulación de la justicia para impedir el trabajo del principal órgano del Estado, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, que nos representa a todos, ¿no? Entonces, en este Estado de Derecho, el grado en el que las leyes se aplican de manera transparente, independiente, predecible, y este es uno de los elementos más importantes que tenemos que empezar a mirar, la predictibilidad de todos los procesos públicos. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros sabemos que si hacemos A, B y C, el resultado va a ser la elección judicial. Pero en este caso, ese principio, por ejemplo, ha desaparecido, porque hemos hecho A, B, C, y de repente nos mandan a foja cero en todo el proceso judicial de selección de candidatos. Porque no es predecible, porque no sabemos qué cuerno se le va a ocurrir interpretar para detener el proceso de las elecciones judiciales, ¿no? Eso no es predecible, porque está sujeto a la voluntad de una persona, y eso es ir en contra de todos los principios de la institucionalidad. La predictibilidad es uno de los elementos más importantes que tenemos al momento de decir si algo es institucional o no. No depender de la voluntad de una persona o del criterio de una persona. Por eso hay cuerpos colegiados, por eso se trabajan en equipo, por eso son tribunales que están organizados con vocalías de diferente tipo y tienen un marco normativo, para que no estemos sujetos a la interpretación antojadiza de una persona o del criterio equivocado o sugestivo de una persona. Imparcial y equitativa, así como con el nivel de cumplimiento de la norma jurídica por parte de las autoridades de gobierno. Y el acceso a la justicia, como les decía, es la relación de la justicia con el ciudadano. Mide qué tan seguro y efectivo es el acceso de los ciudadanos a la justicia. Y bueno, Bolivia para el 2023 está en el puesto 137 de 142 países. El mayor problema de la justicia boliviana es la corrupción de autoridades o entidades del Estado, de otras entidades del Estado sobre la administración de justicia. Eso no limpia la cara de los administradores de justicia, sino que lo que nos está diciendo es que hay intereses de otros órganos del Estado que afectan, influyen directamente sobre la toma de decisiones y la administración de justicia. ¿Cuáles son esos intereses? Bueno, esa es otra investigación gigantesca. Adelante, por favor. El tema de la justicia va más allá todavía de eso, no tiene límite, y en ese sentido yo tengo la experiencia, por ejemplo, que no solo en el tribunal ordinario, sino yendo más a la instancia de una acción de amparo constitucional, el órgano electoral llamó a la sala constitucional para direccionar un fallo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado que en una sala, en un tribunal constitucional, el fallo de concilie? Porque cuando se llega a esa instancia, claro, de la Constitución, el fallo constitucional tiene que ser ¿es o no es? Correcto. ¿Es blanco o es negro? Ya no hay gris. Los grises se pueden dar en la instancia anterior.
pero yo la tengo fotografiada, inclusive la sentencia. Concilien, siéntense y concilien. O sea, es el absurdo. Los gremiales ahí, Congreso Nacional de Gremiales y la UIPAL. Perdón. Tengo que interrumpirlo porque ya lo invité. Tenemos en curso otro evento sobre el pensamiento político. Ya lo invité a usted para que sea expositor. No estamos hablando. Por favor, nos está sacando del tema. Está haciendo una exposición y nos está sacando del tema. Este es un apunte de moderación, por favor. Braulio, lo vuelvo a invocar a que nos pongamos en orden. Le diga dónde está la diferencia. Traslademos su inquietud al evento que vamos a hacer con la Unifrance. Braulio, escúcheme, a usted le estoy hablando, por favor. Traslademos su inquietud al evento que vamos a hacer sobre el pensamiento político con la Unifrance. Es la segunda vez que lo invito. No nos interrumpa, acá hay un temario que concluir y el tiempo es muy preciso. Por favor. Muchas gracias. Bueno, si quieren seguir. Hoy no condice con ese anterior dato y ahí está la ruptura. Ok, hay muchas cosas que se pueden decir. Sin embargo, ¿quién les cree? De eso hablamos aquí, de certezas. La institucionalidad y especialmente instituciones como el organismo electoral tienen que generar condiciones para un elemento central que es generar las certezas, la credibilidad, la confianza. ¿Qué es lo que ha sucedido el 2019? No voy a hacer demasiada polémica sobre esto porque lo hemos vivido en carne propia, todos sabemos lo que ha sucedido, pero ya ni repitiendo elecciones, que era la intención del expresidente, ni repitiendo elecciones, eso iba a ser posible. No había vuelta atrás. ¿Por qué? Porque la institucionalidad había sido cuestionada a tal grado que no importa qué tantas cosas hiciera para recuperar su posición de poder, lo había perdido, porque ya nadie le creía. Y ese es un elemento muy fuerte del ejercicio del poder, tener legitimidad, tener credibilidad, generar confianza, generar condiciones para que lo que yo digo o lo que yo hago sea respetado por la ciudadanía, sea acatado, tener esa autoridad, ¿no es cierto? Y eso es generando certezas. Ahora, ciertamente, y en este elemento del organismo electoral, el indicador que se mide es la capacidad del organismo electoral, en nuestro caso el órgano electoral plurinacional, y mide el dinero y personal para administrar y acompañar procesos electorales y de democracia directa, que es lo que nosotros tenemos en nuestro diseño constitucional. ¿Dónde estamos? Bolivia está aquí. Esta es nuestra capacidad. Somos el último en la región. No estamos hablando de la integridad electoral, que esa es otra cosa, que se mide de manera distinta, pero estamos hablando de la capacidad que tiene nuestro órgano electoral, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué es importante? Porque te muestra el tamaño, la dimensión, el peso que tiene cada uno de nuestros órganos del Estado en este ejercicio de poder, de toma de decisiones. Tenemos un órgano electoral realmente muy disminuido, no solamente por las autoridades que están a cargo, no solamente por el Tribunal Supremo Electoral y su composición, sino porque realmente la capacidad general de administrar lo que le toca está muy disminuida. Y esto viene de hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años. Como podemos ver, ha habido una subida entre 1980 y más o menos el 2009, por ahí, que teníamos un pico, y luego empieza a bajar drásticamente, ¿no? El 2019 es esta punta la más baja. Pero el bajón perdura y nuestra poca capacidad en este órgano del Estado se mantiene. Y aquí hay que ver también esta gráfica es una constante en todos los indicadores que hemos estado viendo, porque en la década del 90 y el 2005 más o menos, hay un boom
de las instituciones de la democracia, del desarrollo de las instituciones en la democracia. Eso se debe, por supuesto, de que ha habido una reforma a la Constitución, que se han trabajado diferentes instituciones, el desarrollo normativo de estas instituciones para que podamos tener acceso a muchos otros derechos que antes no teníamos. Y ha habido ahí un momento lúcido, digamos, institucional en el que se han desarrollado estas instituciones que no son solamente, como les digo, estas entidades, sino también lo que hay adentro, la normativa, los principios y demás. Por ejemplo, la participación popular es uno de esos elementos institucionales que ha permitido el desarrollo del control ciudadano, por ejemplo, ¿lo ve? Y aquí lo que estábamos hablando del presidencialismo, ¿no? Que es la máxima expresión de los pesos y contrapesos, el presidencialismo. ¿Por qué? Porque en un primer momento y en el diseño, en cómo está, en la intención que tiene este diseño del presidencialismo, dice, no solamente vamos a elegir a nuestra asamblea o a este cuerpo legislativo, sino por separado vamos a elegir de manera directa al presidente y al vicepresidente, ¿no? El ejecutivo no va a ser un resultado de lo que acuerde el órgano legislativo, ¿no? Porque antes se hacían así las elecciones, ¿no? Se elegía al órgano, o bueno, hay muchos diseños que permiten eso, ¿no? Se elige al órgano legislativo y a partir de las decisiones que toma ese órgano legislativo sale el ejecutivo, ¿no? ¿Quién va a ser presidente y vicepresidente? En nuestro caso tenemos esta figura que lo que pide es que sea el ciudadano por voto directo que elija quién es el presidente y vicepresidente. Por supuesto, otra vez, esto es el ideal, es el diseño. Y el indicador que mide esto es la concentración de poder en la presidencia. Y aquí la medida es al revés. Los más chiquititos son los que menos concentración de poder tienen en la presidencia y los que tienen los puntajes más altos son los que tienen mayor concentración de poder en la presidencia. Encabeza Venezuela y aquí estamos nosotros, Bolivia. De eso hablábamos adelante, ¿no? Del hiperpresidencialismo. Y otras dos instituciones de la democracia nuestra que son muy importantes y que no se les toma mucho apunte son la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, que también están dentro de este diseño de pesos y contrapesos y que pero tienen una lógica especial de vigilancia. Y lo que se mide aquí es la probabilidad de que estas instancias actúen en caso de ser necesario y en nuestro caso boliviano ha ido disminuyendo desde el 2004, momento en el que tuvo su punto más alto hasta la fecha, ¿no? Y compartimos el penúltimo lugar con Paraguay, después de nosotros está solo Venezuela. La democracia participativa y directa. Esto es, y ya con esto cerramos esta parte, el reconocimiento constitucional y normativo del derecho, cómo se operativiza, y esto es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no es cierto? Este derecho a participar de lo público está reconocido para nosotros en nuestra Constitución Política del Estado. Tenemos la Ley 341 de Participación Ciudadana y Control Social, y tenemos otras, dentro de ese desarrollo normativo tenemos otras normas locales, por ejemplo las subnacionales de participación ciudadana y control social. Santa Cruz tiene su ley y así otras, no todas, pero otras ciudades capitales también tienen una ley que les permite a los ciudadanos participar de diferentes maneras y además por diferentes mecanismos que desarrollan. Así es como se deberían operativizar. Pero no todos, no la gran totalidad de este derecho de participación ciudadana está así de operativizado. Y aquí solamente les voy a poner como un recordatorio lo que ha sucedido, por ejemplo, con la iniciativa de los juristas independientes, ¿no? Ese es un mecanismo de participación ciudadana
ellos han tomado el reto de hacer de solicitar, o sea, de hacer la iniciativa para hacer un referéndum de reforma de la justicia, y para eso tenían que seguir un montón de requisitos. Esos requisitos son la forma en la que el Estado operativiza un derecho, el ejercicio de un derecho. Tienes derecho a participar, pero yo te voy a decir qué tienes que lograr para tener esa participación efectiva. Entonces, ese es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta al momento de querer participar. Ser críticos en cómo hemos aceptado ese derecho de participar, por ejemplo, ¿no? Con la experiencia de los juristas independientes, ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, no es el punto. Lo que podemos ver de manera crítica es que ese derecho a participar a través de una iniciativa legislativa ciudadana que existe en nuestra Constitución no es operativamente posible. Eso es lo que nos ha dicho esa experiencia. Entonces, lo que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer es cuestionar esa operativización, porque en realidad el Estado, que es garante de que yo pueda ejercer mis derechos, no está garantizando el ejercicio de mi derecho. No lo está haciendo, porque me está poniendo trabas que son imposibles de franquear como ciudadano para lograr el ejercicio pleno de mi derecho. Entonces, ese es un excelente ejemplo para saber cómo es que se operativiza el ejercicio de un derecho, y en este caso el de participación ciudadana. Mecanismos de participación, como les decía, hay varios, dependiendo incluso del momento que se trate. En lo electoral hay unos y en circunstancias no electorales hay otros. Y también hay que analizar y poner dentro de un ojo crítico el alcance, el uso y la efectividad que tienen esos mecanismos a la hora de ayudarnos a participar. Entonces, aquí yo he hecho así unas ideas de cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en participación ciudadana. Pensábamos en el problema o en el tema que nos atinge y en el que del que queremos ser parte y afectar el poder en ese tema. ¿Cuál es la responsabilidad estatal sobre ese tema y en qué nivel está instalada las competencias? ¿A qué nivel tengo que afectar? Porque el poder se administra en diferentes niveles, ¿no es cierto? Y cada nivel tiene competencias sobre ese mismo tema. Entonces, para participar tengo que saber identificar mi tema, quién o qué instancia del Estado es el responsable de eso, hacer el análisis de cuáles son los derechos y libertades que están siendo afectados y sobre los que yo quiero tener una incidencia. ¿Existe o no existe un mecanismo de participación que me permita afectar esa parte, ese derecho, el ejercicio de ese derecho? ¿Cuáles son los actores involucrados para eso? No solamente entidades del Estado o públicas, sino también otras organizaciones de sociedad civil, incluso instancias internacionales que me puedan ayudar a ejercer efectivamente mi derecho a la participación. Accesibilidad y aplicabilidad de la acción que me permite la ley o la Constitución o un reglamento para afectar ese derecho, para que yo realmente pueda participar. Y finalmente, ¿cómo lo voy a medir? Por el grado de afectación al poder, la modificación de la situación inicial que yo estoy detectando como problemática o que me interesa afectar de alguna manera. Afectar en el sentido de modificar, ¿no es cierto? Para reducir, para aumentar, para cambiar. Esos son algunos de los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando en la participación ciudadana así en grande, en general, como un derecho. Entonces, y aquí ya tal vez podemos abrir también las participaciones, porque esto es algo que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Cuál es el respaldo de la participación ciudadana en nuestra Constitución Política del Estado, que nos ampara, que reconoce el derecho a la participación y al control social, así por separado, aunque en realidad
son parte de una misma cosa, ¿no es cierto? El control social es una forma de participación, pero también nos habla no solamente de la parte de la participación que es para hacer control, vigilancia, seguimiento y demás, sino también para hacer propuestas, ¿no? Y esa, por ejemplo, es la parte que supuestamente debería estar operativizada por la iniciativa legislativa ciudadana, que cuando se trata de una iniciativa como la que tenían los juristas independientes, que implicaba una reforma mayor, entonces necesita un referéndum y demás. Pero hay otras instancias, otras cosas que podríamos querer afectar con una iniciativa legislativa ciudadana que no requieren de referéndum, por ejemplo. Si yo voy y quiero presentar un proyecto de ley, un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿qué mecanismo me ampara? La iniciativa legislativa ciudadana. El problema con eso, y es una herramienta que sí podría ser utilizada por ustedes, por nosotros, por todos, el problema con eso es que no tiene reglamento. Y se han agarrado de eso para no responderte, ¿no? Y entonces la iniciativa legislativa ciudadana es un mecanismo de participación directa. Sin embargo, cuando tú llegas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que hacen es pedirte qué diputado va a presentar tu ley. No lo puedes hacer de manera directa, porque ni siquiera te dejan entrar a la Asamblea Legislativa sin que te dé un pase el diputado. Y sin que le pagues al diputado. Ahí ya no me meto, más bien he tenido suerte entonces. Perdón, la señora me ha pedido la palabra y luego con usted. Adelante, por favor. Muy buenos días. En primer lugar, agradecerles por su exposición, pero yo creo que aquí sobre el problema que estamos tratando hoy día, que se habla de la institucionalidad, nosotros hemos visto que desde el 2009, 2006 asume el gobierno del MAS, pero desde el 2009, con el tema de la nueva constitución, hace un diseño tal que viene y perfora toda la institucionalidad. Lo primero que hizo el MAS fue poner en paralelo y perforar la institucionalidad, porque siempre se dice cuando la institucionalidad es fuerte y en su interior también democráticamente electa, tiene los mejores hombres, las mejores voces que están ahí y se hace algo, ¿no es cierto? Perforaron la institucionalidad y ahí se vino el estado de caos que vivimos hasta ahora. Hoy nos encontramos frente a un modelo de gobierno que evidentemente en estos 18 años de gobierno que ellos han estado ejerciendo, han sacado leyes y leyes y las aplican a que a ellos les interesa. Y las otras leyes que son buenas y que no les interesan, se hacen los ciegos. Entonces estamos frente a un poder hegemónico que evidentemente el pueblo no lo quiere, porque donde nosotros vamos, vemos el sentir de la gente que no está de acuerdo con este estado de cosas, pero sigue ganando, y sigue ganando, porque él ha diseñado de tal forma de apoltronarse en el poder por siempre. Entonces ahí está la pregunta. No es que nosotros lo querramos tener como gobierno, como nuestro representante, pero como está el fraude, ahora con el tema del censo, que lo han condicionado tan perfectamente para potenciar a lo que ellos quieren y seguir. Entonces tenemos que buscar nosotros las estrategias, tenemos que saber diseñar. En primer lugar, obviamente, yo digo, pasa por algo. Primero, el tema de las personas que somos, quién está en el poder, quién asume el gobierno, la calidad, personas que tengan principios, valores, que entronen a Dios en su corazón, porque es la única forma de tener temor de algo. Después lo otro son charlas. La gente busca, siempre hemos visto que están asumiendo el poder personas con intereses, lo hemos visto también en Santa Cruz. Y la gente se desilusiona. Por eso el MAS tuvo, en su momento ganó las elecciones, porque la ganó de verdad, porque la gente estaba cobardada del sistema político tradicional corrupto de siempre. Y vinieron a hacer lo peor, ¿no? Pero ahí estamos, digamos. Ahora nosotros el tema, yo digo, del corazón de qué estamos haciendo. ¿Qué estamos también nosotros, por ejemplo, aquí Braulio, el doctor Braulio es una persona con mucho conocimiento. Pero yo digo, ¿sabe qué nos falta? La dirección del espíritu de cada uno de nosotros, con nuestros conocimientos o sin conocimiento, para que tengamos sabiduría en el momento de actuar. Nada más. Gracias. A usted las gracias. ¿Tenía quién? Sí, perdón. Buenos días. Yo cortito, normalmente concuerdo con ella en el tema de la institucionalidad. Además es analizar artículo por artículo, porque nos metieron una constitución a machete
y la destruyeron la República y nos metieron un Estado fallido, donde con esta Constitución que dice República, que dice Estado plural, que dice una cosa y que dice la otra en contrarruta, han hecho un cóctel de más de 500 leyes, decretos, reglamentos y burreras para aplicar lo que les conviene. O sea, es un sistema perverso de administración de justicia, y en el Ejecutivo se han subyugado todos los poderes. Ya en el 2010 el señor Evo se la regaló pues a el Ceresi, al órgano electoral, nos quitó la identidad. Antes yo valía con mi apodo, ahora no vale ni mi nombre ni mi apellido, porque le ponen una I y una coma y tengo que hacer un cochino trámite que si le da la gana me lo hacen para arreglar mis papeles y para poder declararme heredera y para poder hacer mis cosas. O sea, ya el paquete de la identidad del ciudadano boliviano se lo regaló antes de armar su constitución de machete. Entonces tenemos un gobierno genocida, y biocida en todo sentido, porque destruía al ciudadano todos esos órganos de participación. Yo lo conozco todito porque yo he llegado hasta la CDH. Ninguno sirve, ninguno trabaja, el funcionario no existe. Y en el sistema de justicia lo humilla, lo quiebra, no existe transparencia, no existe celeridad, no existe presunción de inocencia, no existe nada. Usted está 7 horas sentado para hacer una carpeta y para que le pidan plata y para que lo acobarden. Entonces el que quiere salir a luchar no tenga cuenta, no tenga auto, no tenga nada, porque lo están pinchando. Es un sistema perverso de leyes que ha roto cualquier institucionalidad, ha roto los derechos humanos y ha roto el derecho humanitario. Hemos retrocedido como ciudadanos peor que después de una guerra, peor, hemos retrocedido muchos años. Es el único país donde están los violadores afuera y donde lo de violar no es delito, robar no es delito y matar no es delito. Usted paga y sale. Y donde se recauda más plata en la policía, más que un banco. En Palma Sola, porque eso depende del Ministerio del Interior. El AGETIC, que maneja ese biométrico de datos permanentes, que es la otra ley, esa de 2018, ¿para qué están ahorita empadronando? Si tienen la obligación de hacerlo de forma permanente, ¿para qué tienen los organismos de control? Para molestarnos, para cobardarnos. Entonces, rota la institucionalidad, rota la república, roto el Estado plural, porque es un Estado fallido. El que se anime a pelear tiene que ser muy fuerte. Y la gente no sabe porque le meten una cosa y le meten la otra. De nada sirve que desmenucemos la Constitución si la Constitución no sirve, porque la violaron a la Constitución desde un comienzo. Entonces, no podemos acudir. Derechos humanos se fue de Bolivia en 2015. No hay derechos humanos. Los derechos humanos que representan todismo son truchos. Peor derecho humanitario. Entonces, el presidente, que era funcionario público, un cochino, aunque esté la ley Saco vigente, aunque esté vigente la Contraloría, ¿para qué está la Contraloría? Para hacerle un cochino informe. Este médico cobró de más su bono de frontera, por tanto se llevó bien el Estado, debe tanto, se lo quitaron el bono de frontera, sale debiendo y debe su descendiente, si no vaya a arreglar la Contraloría. Para eso está la Contraloría ahorita, para quitar todos los derechos civiles adquiridos, incluido el derecho propietario. Empezaron por el nombre, entonces se quebró todo lo que es institucionalidad. O sea, ahorita en la ensalada de leyes nada sirve. Para defenderse, no es con un abogado. Entre 20 tenemos que ir, porque el abogado también lo guarda. Así de clarita está la cosa. Gracias. Estoy plenamente de acuerdo. Estoy totalmente, plenamente de acuerdo. Yo les voy a hablar de una, y con esto voy a cerrar, no sé si ustedes se van a quedar todavía conversando, pero a ver, nosotros estamos en el mismo barco, ¿no es cierto? Pues esta mañana les decía, somos la resistencia, porque ¿qué queda de las instituciones? Nada. Todo esto que yo les estaba explicando esta mañana, que es el deber ser de las cosas, el diseño, todo lo que a nosotros nos debería cobijar como sociedad, no sirve, no existe, lo vemos todos los días. Es más, no solamente no nos resguarda, sino que nos ofende, nos ataca, nos perjudica.
Sin embargo, tenemos que buscar estrategias para salir de eso. Y no lo podemos hacer al margen de lo que nosotros creemos, porque se supone que estando opuestos a esta inconstitucionalidad de las cosas, nosotros sí estamos a favor de que se cumplan las leyes. No estoy hablando de ser idealistas y de ser inocentes palomas, no. Estoy hablando de utilizar lo que ciertamente no funciona, pero hacerlo funcionar de alguna manera. ¿Por qué les digo esto? El 2018, cuando todo se había caldeado muchísimo y todos sabíamos lo que estaba sucediendo y qué se venía para el 2019, hemos tocado muchas puertas. Y todas las puertas, porque uno mira hacia arriba y dice, ¿y ahora qué hago? Si la policía no me va a ayudar, la justicia no me va a ayudar, el órgano electoral no me va a ayudar, ¿qué hago? ¿Qué puerta toco? ¿No es cierto? ¿Y qué puerta hemos decidido tocar? Instancias internacionales, ¿no? Por lo menos que alguien diga, porque eso también ha sido una cosa muy frustrante, escuchar afuera que se hablaban mil maravillas de un Estado que nosotros no reconocíamos. Ese presidente del que hablaban, nosotros no lo veíamos. Afuera se decían mil maravillas y nosotros no estábamos de acuerdo con lo que se decía. Pero hay un movimiento ideológico muy fuerte que tiene muchísimos recursos para instalar una retórica. Eso nos ha pasado a nosotros los bolivianos. Ahora todos esos ensueños y esas ilusiones construidas en torno a el modelo del proceso de cambio y de las personas, de los líderes que lo han encarado, se ha ido desvaneciendo. Porque todas esas cosas sobre las que habíamos advertido desde hace muchísimo tiempo, advertido en ese momento, se están cumpliendo hoy, pero de la manera más dolorosa, como decía esta mañana René. Es doloroso porque nos va a afectar a todos. Sin embargo, en el momento, entre el 2018 y el 2019, a nosotros nos ha dado un sopapo de realidad la comunidad internacional diciéndonos ¿dónde están las pruebas? Muéstrenme una prueba. Nosotros no habíamos tenido ni una sola misión de observación doméstica electoral. Es verdad que para un proceso del 2012 fue, ¿no? O el 2014, nosotros presentamos una solicitud de acreditación y nos la negaron. Como ustedes dicen, ahí no funciona la institucionalidad. ¿Y qué nos toca hacer a los ciudadanos cuando no nos atienden? No solo protestar, hacer lo que nos permite la Constitución, aunque ellos no estén de acuerdo. Y ese es, por eso les decía, una mirada crítica a la sociedad civil. ¿Qué hemos hecho nosotros? No hemos anotado un informe que diga aquí ha habido fraude y le muestro cómo. Ni uno. Hay esfuerzos, sí, aislados, pero ninguno sistemático. Y lo que te pide la comunidad internacional es, quiero que me des pruebas, ¿dónde está tu informe? ¿Cómo has hecho el levantamiento? ¿Dónde está tu metodología? Lamentablemente, ese es el mundo en el que vivimos. Lamentablemente, o gracias a un desarrollo institucional histórico, que tú no puedes decir lo que te da la gana y por eso van a actuar, ¿no es cierto? Tienes que respaldarlo. En esa construcción de argumentos, de búsqueda de pruebas, hemos construido algo. Hemos, digo, porque yo humildemente he puesto un grano de arena también, y las instituciones, las organizaciones de sociedad civil como el CONADE han puesto su grano de arena también. El Tu Voto Cuenta, ¿qué ha sido? Ha sido un esfuerzo, pero así desgarrador, digamos, por las ganas que se le ha puesto para lograr eso. Y ha sido justamente porque nos estaban jalando las orejas, diciéndonos, ustedes no tienen ni una sola prueba de lo que dicen. Y ese es error suyo, no del gobierno de turno. Entonces,
eso es lo que tenemos que construir. Y estos mecanismos de participación ciudadana, como les digo, nos van a poner 1000 trabas, porque por supuesto ellos no quieren, ningún gobierno quiere que se lo fiscalice, quiere que se lo controle, quiere que se le encuentren las evidencias de lo que ha hecho mal. Ninguno. Entonces, por supuesto, no te van a dar permiso solo porque tú quieres. Lo que hemos hecho ha sido el tu voto cuenta. Lo que hemos hecho ha sido un informe de integridad electoral. ¿Y eso qué ha significado? Ha significado una movilización de cientos de personas para ir recinto por recinto a hacer observación electoral. Ha significado movilización con escasísimos recursos, porque eso normalmente cuesta una millonada, pero teníamos lo que teníamos pandemia y hemos hecho un estudio de integridad electoral y hemos hecho una observación en la jornada electoral. La sociedad civil. Ha habido 2 misiones de observación electoral doméstica que tienen muchísimo valor, porque si bien hay las internacionales que llegaron después de que pasó lo que pasó, para el 2020 hubieron, pero nosotros tuvimos la nuestra. Y así es como construimos también institucionalidad desde la sociedad civil. En el próximo año tenemos que acreditar una misión de observación doméstica y veremos qué nos responde este Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, nosotros ya tenemos un antecedente de qué es lo que se ha hecho el 2020 y el 2021 como misión de observación. A nosotros no nos pueden ningunear porque nosotros tenemos experiencia, tenemos metodología, tenemos el respaldo de un informe de observación, de 2 informes de observación electoral doméstica técnicamente avalados, ¿no? Entonces, hay cosas que se pueden hacer que cuestan muchísimo, que probablemente no van a cambiar la realidad de la noche a la mañana, cierto, pero tenemos que empezar por algo. No quiero así yo aquí hacer una declaración de intenciones, ni mucho menos. Sin embargo, lo que quiero es mostrar que hay cosas que se pueden hacer a pesar de que el panorama es dramático. Conocer, entender que el panorama es dramático y cómo de dramático es una de las cosas que hay que hacer. Sin embargo, no podemos dormirnos en la desesperanza, ¿no es cierto? Entonces hay que construir. Y hay formas de construir. Cuesta mucho más que si estuviéramos en una situación de democracia normal, institucional, válida, demás, pero tenemos que accionarnos, ¿no es cierto? Y eso está en nosotros, no en la voluntad del gobierno. Gracias.